metiéndonos ya de lleno en esa... Y 70 años que vienen haciendo eso. Sí, es cierto, pero, digamos, con marchas y contramarchas, pero a partir del 24 de marzo del 76 es donde todo cambia hasta nuevo aviso. Y en eso, un dato fundamental como el huevo de la serpiente, por supuesto, es papel prensa. No cabe ninguna duda. 3 diarios, lo más importante de la República Argentina, que se quedan con la única, y esto es el dato fundamental, única fábrica destinada a la elaboración de papel para diario de nuestro país en manos de los 3 diarios más grandes. Lo que ya, desde el punto de vista económico, genera algo que no hubiera sido absorbido por ninguna de las economías capitalistas del planeta. ¿Cómo le voy a dar a los 3 principales diarios de la Argentina que tengan su insumo madre al costo para que encima se lo puedan vender a su competencia a precio vil? Sí. Eso no existe en ninguna economía del planeta. O sea, ya desde el punto de vista económico tenemos un problema. Pero el otro dato, el dato más importante, tiene que ver con haber garantizado silencio cómplice durante 7 años y medio a cambio de ser presa. Entonces, esos 3 diarios sobreviven. 2 son del mismo dueño y el otro sigue siendo parte indirectamente de la familia Mitre, porque los Aguirre se encargaron de que los Mitre tuvieran una relación casi marginal hoy en la estructura del diario. Pero La Razón, Clarín y La Nación son estructuras que existen. La gran pregunta es cómo digiere el hombre común de la República Argentina que esos 3 diarios sigan existiendo si fueron cómplices de la dictadura más tenebrosa de la historia, quizá del planeta y no de la Argentina. Y si no es la más, está en un podio peleando algún lugarcito entre la más sangrienta. Porque si ellos venden como capital su verdad o la verdad, esa verdad documentada, impresa en papel todos los días, ¿cómo hacemos para creerte si fuiste socio de Videla? Y encima, con demasiados sobrevivientes, porque es Bañeto el ariete de la negociación mano a mano con la dictadura. En una negociación donde el ejército, el tándem Videla-Martínez de Hoz, le gana a Macera. Macera pretendía que todos los diarios del país fueran accionistas de papel prensa. La Fuerza Aérea tiene una posición expectante, como casi siempre, frente a las discusiones que tenían las 3 armas. Y lo que pretende Videla-Martínez de Hoz es la concentración del poder en las 3 o 4 manos que realmente van a ser útiles. Esas son las manos que van a ser útiles para resguardar el desastre. No le interesaban los diarios de provincia, no, son estos 3. Estos van a manejar absolutamente todo. Se va a la prensa, porque es convocada como la 4ª pata de la mesa para ser parte del acuerdo, y quedan ellos 3. ¿Qué viene después? Porque Clarín, de esa manera, con el insumo madre al costo, puede quintuplicar sus páginas, puede tener suplementos para todos los estatus de la familia, ¿no? La mujer, el deporte, el espectáculo, y tiene un crecimiento que es descomunal. El segundo gran dato, por supuesto, será la privatización de Canal 13. Y ahí, por supuesto que hay que establecer algún análisis como lectura comparada. Los mismos actores, pero los mismos, que sirvieron como dique de contención mediático al neoliberalismo en tiempos de Martínez de Hoz, fueron los que actuaron en tiempos de Menem. Fueron los mismos. Le dan a Clarín Canal 13 y le dan a Editorial Atlántida la mayoría del paquete accionario de Telefe. ¿Y por qué cito Editorial Atlántida? Porque Vigil fue un gran cómplice de la dictadura, junto con Clarín, entregó todos sus semanarios para que el tándem Martínez de Hoz Videla pudiera seguir haciendo todo lo que generó, todo lo que tramó durante 4 años de los 7 y medio que duró la dictadura. Y entonces Chacra era la revista de la patria agroexportadora, Gente iba para la clase media, Para ti, para la mujer, El Gráfico en un momento clave de la utilización política del fútbol, Mundial 78 y Mundial 79, básicamente, sobre todo el 79, hasta por encima del 78, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mismo momento que Argentina salía campeón del mundo juvenil en Tokio. ¿Qué me está faltando? Y la Villiquen,
uno lee hoy los suplementos de la guerra de Malvinas, destinado a los pibes, y te pone la piel de gallina. Y la que no tenían la crearon, Somos. No tenían una revista de discusión política y la crearon, Somos. Ahora, cuando el neoliberalismo desembarca por segunda vez, se le dan las acciones de Canal 11. No es casual. Fueron los dos grandes arietes del dique de contención mediático. Los tipos que eran capaces de la construcción de una realidad paralela cada 7 días o cada 24 horas. Pero cuando digo realidad paralela, digo cosas increíbles a esta altura del partido. Ustedes habrán escuchado por ahí el caso Botinelli. En el año 2014 se produce una avanzada muy fuerte de los juicios de lesa humanidad contra patas civiles. Y entonces va en cana Blaquier, y va en cana Massot, y va en cana Levin de la Veloz del Norte, y va en cana Botinelli, que era el director de Para Ti, la revista que repartía en unos tarjetones troquelados, como si fueran postales, para mandar al exterior, Somos Derechos Humanos, con la lista de todos los tipos a los que había que contarle la verdad de la República Argentina. La lista con el nombre, apellido y dirección de donde vivía cada uno de ellos. Botinelli es el encargado de la nota fraguada a Telma Jara de Cabezas, madre de Plaza de Mayo, que se encontraba detenida en la ESMA. La bañaron, le dieron de comer un par de días, la vistieron y la llevaron a Selket, Figueroa Alcorta y Pampa, y le hicieron un reportaje apócrifo, 3 o 4 fotos, y comenzaron a fraguar todo el texto. No, mis hijos están vivos y viven en Europa, puedo darle hasta la dirección, están en España. Si pasaba el caso Botinelli, que finalmente la justicia cómplice lo impidió, el segundo, y esto lo cuenta Pablo Yonto, un gran compañero y un tipo al que tenemos que recordar todos los días, porque pone el cuerpo en esta historia, pone el cuerpo. El segundo que venía era el director de Gente, por aquella etapa que fraguaba la muerte de Norma Rostito. Mientras Norma Rostito estaba viva y detenida en la ESMA, la tapa de Gente decía que estaba muerta para que esa militancia quebrada, deshilachada, bajara los brazos definitivamente. Y el director de Gente era Chiche Hempel. Era el segundo que venía en función de empezar a ver qué había pasado con cada uno de esos artículos que durante 7 años y medio habían hablado de enfrentamientos en lugar de fusilamientos, por ejemplo. Bueno, eso es verlo hoy con el archivo de esos diarios, repasar día a día qué era lo que planteaban sobre cada uno de esos hechos. La verdad es que es tristemente célebre, porque uno sabe que lo están haciendo hoy con aspectos de la economía, que lo están haciendo hoy con muchas señales de la vida cotidiana. Ayer, la tapa de Clarín, búsquenla, googleenla, la de Clarín y la Nación. Pero Clarín lo hizo 2 veces en una semana. El martes ya está muy crecida la discusión del 2x1. Ya el martes todas las tapas hablaban del 2x1. Y el título de Clarín es Vidal se opone al 2x1. Mirá cómo cambia el protagonista de la historia. Se opone Vidal. Y ayer era Macri apoya al Congreso, ayer, Macri apoya al Congreso. Y la Nación dice, el Senado niega el 2x1. Cambian el protagonista. El protagonismo, ayer estaban 500.000 tipos en la plaza y en todos los que desearon ir y no pudieron estar. Pero sin embargo, para los 2 diarios, herederos de papel prensa, de una empresa robada en una mesa de tortura, los protagonistas del día fueron Macri, ante Vidal, y para la Nación el Senado. Bueno, un dato interesante que quiero dejarles porque está muy fresquito, muy nuevo. Y esto también es fruto de que tenemos que darnos cuenta que ya creemos que dijimos todo sobre la última dictadura y es una cebolla a la que le podemos sacar una capa todos los días y todos los días aparece algo nuevo, algún datito que en particular entrega alguna cosita distinta que nos empuja a profundizar y encontramos cosas como esta. Una compañera, Micaela Pola,
de Radio Nacional, empieza a investigar en base a la última página de un libro de Alejandro Wall sobre la vida del Loco Corbata, ¿no? Aquel histórico win derecho de Racing. En la última página hay 3 líneas que dicen que en febrero de 1977 el Loco Corbata y otro amigo, los dos vivían debajo de la tribuna de Racing, en la pensión, ven 8 cuerpos fusilados en las boleterías de Racing. Y el dato queda ahí muerto. Mica lo toma y dice, ¿y esto? ¿Será verdad? ¿Habrá pasado? Archivo Provincial de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda, y empezamos a atar cabos. Equipo argentino de antropología forense, porque recuerden ustedes que en Avellaneda estaba la fosa común más grande de todo el país. No hubo fosa común más grande que la que se encontró en Avellaneda. Fíjense ustedes qué interesante, porque esto nace fruto del juicio a la Junta, donde un testigo dice que Cacho Perrota, aquel que era el director del Cronista Comercial, su cuerpo estaba en Avellaneda. Entonces, los jueces de la Cámara Federal, fíjate vos qué inocencia sobre todo lo que había que comenzar a descubrir en ese momento, y estamos hablando del 85, le dicen a los futuros integrantes del equipo argentino de antropología forense, vayan y en 48 horas díganme si ahí está o no Perrota. Estuvieron 4 años desenterrando cuerpos. 4 años. Fíjense. En el cementerio. En el cementerio, claro. En la parte de atrás del cementerio, Alejandro Inchaurri y compañía hacen un trabajo monumental y empiezan a descubrir que hay un cuerpo al lado del otro, un cuerpo al lado del otro, y la extensión empieza a abrirse a lo ancho y a lo largo, y aparece, no es una fosa, sino que son un montón de fosas, pero se habla de la fosa común, simbólicamente, más grande de todo el país. Bueno, y empezamos a reconstruir que esos cuerpos existieron, y todavía falta saber nombres, apellidos, pero que sí fueron fusilados, que sí fueron trasladados desde la comisaría de Avellaneda. Empieza a armarse rápidamente el organigrama. Y uno, como bicho de archivo, tiene algunas fechas en su memoria clavaditas, no me pregunten por qué, pero están ahí. Entonces me da la fecha de cuando fue el fusilamiento, 22 de febrero de 1977. Y yo automáticamente le digo a Mica, como si estuviéramos charlando ahora acá, 2 días después del debut de Julio Ricardo Villa en Racing. Y me mira, me dice, bueno, ¿qué tiene que ver? El presidente era Rodríguez Larreta. El papá. ¿Y qué pasa? Y no sé, empecemos a tirar del ovillo. Empezamos a tirar del ovillo sobre la base de algo que sabíamos, que Larreta estuvo 4 días en el pozo de Banfield. Y sobre eso empezamos a trabajar. ¿Qué relación? No sé, dale, vamos a trabajar. Y damos con Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio. Ponemos un grabador y el tipo habla. Y dice, el viejo laburaba en una petroquímica multinacional que tenía su sede en el edificio Olivetti. En ese edificio tenía su sede el grupo Greiber. Bueno, había una ley del 74 que ordenaba que todas las multinacionales tenían que tener como mínimo el 50% de su paquete accionario de capital nacional. Entonces, Larreta intenta convencer a Greiber una y otra vez en varias reuniones de que le compre el 50% de la petroquímica. Los milicos creen que las negociaciones son por papel prensa. Y entonces lo chupan. No lo torturan, cuenta Augusto, pero le hacen presenciar sesiones de tortura a Lidia y Papaleo. Lo cuenta Augusto Rodríguez Larreta, ¿no? Tenemos la grabación, estamos armando un Funes el Memorioso con toda esta historia y tenemos la voz de los protagonistas. Por lo tanto, insisto, todos los días le levantamos una capa a esta cebolla y aparece un dato, una cosita, algo. Estamos por, imagínense que Micaela termine con éxito este laburo, estamos por ponerle el nombre y apellido a 7 cadáveres. Es muy... A veces uno dice, la pucha, algunas historias que tienen que ver con políticos, con sindicalistas, con periodistas, en eso de meterse y escarbar, generan cosas que son totalmente impensadas. Pero vamos llegando fruto
de habernos ligado a otras historias. Yo sabía de la fosa común de Avellaneda porque alguna vez trabajamos el caso de la masacre de Villa Corina, el caso de Cary Manfield. Es una familia devastada, matan padre, madre, hermanito de 7 años. El hermanito de 7 años mira en un cuarto piso, mira qué pasa abajo porque hay 4 camiones de milicos que están bajando y una ráfaga de ametralladora lo mata, prácticamente le corta la cabeza en 2 y cae encima de Cary, que tiene 4 años, y de eso no se olvida jamás. Y que un día, cuando tendría 13 o 14, plena década del 90, un tipo en el barrio le dice: yo no te voy a decir nada más, pero anda al cementerio de Avellaneda, que ahí seguro que está tu viejo. Y ella va, y hay un lugar que está repleto de juncos de prácticamente 2 metros de alto, y de esos juncos sale Chaurey, que después fue el director del equipo argentino de antropología forense. Y mira al adolescente y le dice: ¿qué haces acá? Y ella le dice: vengo a buscar a mi papá. ¿A tu papá? Bueno, vení, sentate, contame. Miren, pasa esto, lo otro y aquello. Cuando cruzan la línea de los juncos, aparece la fosa. Estaba escondida detrás de esos 2 metros de juncos. Tiempos de leyes de perdón. Los muchachos ya iban teniendo como cierto resguardo para trabajar prácticamente en silencio. Y 4 o 5 meses después, el único dato que le dan es un matrimonio con un nene de 7 años. Hasta que 5 meses después aparece un matrimonio con un nene de 7 años. Le avisan a Cary: no sé si son, pero dale, vení, danos tu sangre. Y finalmente eran. Bueno, la masacre de Villa Corina debe ser una de las masacres mejor guardadas y más terribles de nuestra historia, sobre todo porque zafan 3 pibes más o menos de la misma edad. 2 matrimonios son acribillados ahí, salvo el hombre de una de las 2 parejas, que logra escapar, y entonces, sacándole calmantes a una de esas nenas que tendría 10 años, la torturaban para sacarle: ¿dónde está tu papá? Eso lo ve Cary en el hospital de Avellaneda. Los tipos le cortan la anestesia, y en ese momento la piba muere de dolor, y en ese momento le hacen interrogatorios. Tiene 10 años. Bueno, Cary hoy es una de las militantes de hijos más importantes, y cada tanto uno ve por lo que publica en las redes sociales que, como todo, como le sucede a todos ellos, van teniendo como picos, ¿no? de alegría y de tristeza muy profundos, porque van viendo que el pasado regresa, y a veces regresa medio feroz, y entonces se complica. Volviendo a la batalla cultural, pusimos el caso Botinelli para ver de qué eran capaces. Yo digo por ahí medio temerariamente que muchas de las cosas que hoy se dicen a través de la prensa hegemónica se plantean como se plantean, sabiendo perfectamente que el poder de fuego que las puede rectificar es insignificante. Con el mismo manual de estilo actuaba la dictadura, sabiendo que podían decir cualquier cosa, que la respuesta jamás iba a horadar el dique de contención mediático. Y el mejor ejemplo, yo no encuentro otro más importante, tiene que ver con la revista El Gráfico en el Mundial 78. Parece que vamos a hablar de algo sin conexión política, pero la verdad es un dato bárbaro de la batalla cultural. Cuando Argentina pierde con Italia, termina la primera rueda y faltan 15 días para que termine el Mundial. Es mucho. 15 días para esta historia que voy a contar es mucho tiempo. ¿Cuánto podía tardar en llegar a Mendoza? En 1978, una revista que tiraba, algunos dicen 300.000 ejemplares, otros dicen 250.000 en pleno mundial, y que llegaba a todos los países de América Latina, más España y algunas plazas de Estados Unidos como Los Ángeles y Miami. ¿Cuánto podía tardar en llegar a Mendoza la revista que sale el lunes en la noche para estar el martes a la mañana en el kiosco? Martes al mediodía, martes a la tarde, depende del vuelo de Aerolíneas Argentinas o de Austral, pero no es mucho tiempo. Ya, como mucho a la tarde, Rudolf Krolf, el capitán de Holanda, seguro que tenía en la concentración holandesa en Mendoza ese número de la revista El Gráfico, no cabe ninguna duda. El Cabezón Romero, que era el corresponsal de la revista en Mendoza, habla, cuenta, relata que Krolf le manda una carta a su hija
donde le dice, entre otras muchas cosas, que no te asustes si ves detrás nuestro en la concentración que hay soldaditos, porque de sus fusiles salen flores. Este es el mundial de la vida, el mundial de la paz. Te compré una muñeca que habla y camina, abro paréntesis, importación, ¿no? Apertura indiscriminada de importaciones, en ese momento, muñequita que habla y camina. Que si no tenés mejor idea se llamará Argentina, cuando yo regrese. La carta es extensísima. Está el facsímil de la carta manuscrita y la carta traducida en castellano. Lo primero que se olvidó el Cabezón Romero es que los holandeses no hablan inglés. Por lo tanto, el facsímil del manuscrito en inglés era absurdo. Pero bueno, hoy abrimos la revista y ahí está, en inglés. Por supuesto es una carta apócrifa que jamás escribió Kroll. Entonces uno hoy puede decir, che, resulta que los holandeses no eran malos perdedores cuando la noche del 25 de junio no fueron al Sheraton a la cena de los campeones a buscar la medalla. Había un conflicto complejo que se había desatado en pleno mundial, cuando faltaban 15 días, y aparece una carta apócrifa escrita por un periodista argentino citando la palabra del capitán de la selección holandesa, que entre otras cosas decía que este era el mundial del amor y de la paz. Eso solamente se anima a hacerlo una estructura periodística que sabe que del otro lado la respuesta puede llegar a tardar años o no venir nunca, porque si no, no hay forma. Porque ese facsímil se multiplicó por 250.000 ejemplares, viajó por todo el mundo, por lo menos por el mundo de habla hispana. Eso hacían los tipos. En eso hay algo que tenemos que también redescubrir, que era una empresa que se llamaba Berson Mastaller, una empresa norteamericana que todavía tiene sede en San Pablo y desde ahí opera para toda América Latina, con clientes como Coca-Cola, por ejemplo. Esos tipos eran los guionistas de Videla y de Martínez de Oso. Se habían encargado desde principios de la década del 70 en convertir en angelitos a ciertos asesinos, dictadores del continente africano. Y entonces se habían ganado algunas medallas para poder venir acá a contrarrestar la campaña anti-argentina. Berson Mastaller son los creadores de la publicidad de la silla, son los creadores de la publicidad de la vaca, esa vaca que estaba rozagante, hasta que como unos Pac-Man venía el marxismo internacional y la dejaba famélica, y los creadores de Somos Derechos Humanos. Esos son Berson Mastaller. Por lo tanto, una organización, yo diría, hasta un poquito más importante que la que puede mostrar Durán Barba. Pero la operación era exactamente lo mismo. Sí, se había buscado un resorte como Berson Mastaller porque había que operar en la campaña anti-argentina, ¿no? Aquella que había generado la creación del Centro Piloto de París, la creación de una embajada argentina paralela en Francia, para en el territorio trabajar periodísticamente, trabajar con solicitadas, esa campaña anti-argentina. No solamente fueron periodistas apócrifos, también fueron a matar. La desaparición, el asesinato del Tigre Cedrón, el realizador de Operación Masacre, es en París, en manos de los grupos de tarea de la ESMA, que habían creado el Centro Piloto de París. Todo lo que tenía que ver con relaciones exteriores lo manejaba la Armada, así se habían dividido ciertas áreas del gabinete, ¿no? Y por eso desaparece Elena Holmberg, por ejemplo, ¿no? Porque Elena, en función de su linaje, respondía al ejército, ¿no? Ella es tataranieta del Holmberg que había peleado con Belgrano y que había venido desde Londres con San Martín y que había peleado en el ejército del norte con Belgrano, y todos sus hermanos no solamente eran del ejército, sino que eran de caballería, o sea, de la oligarquía del ejército. Elena era un personaje muy complejo. Tenía, por ejemplo, una entrada en la cana por haber salido a festejar el bombardeo del 55 en Barrio Norte. Era un personaje complejo de todo punto de vista, pero muy bocona. Y un chofer de la embajada, o sea, no hay un documento, no hay nada, le dice: creo haber escuchado
que Masera y Firmenich pactaron por $1 millón un pacto de no agresión durante el Mundial 78. Viene Masera y su mujer a un cóctel en la Embajada Argentina en París, y Elena Holmer, en un tono de voz lo más alto que pudo, le dice: señora, ¿ese collar quién se lo compró? ¿Su marido o Firmenich? A 30 centímetros de Masera. Cuando llegamos a diciembre del 78, la trasladan de París a Buenos Aires. De ahí a la ESMA, de ahí a los vuelos de la muerte, y su cuerpo aparece en el Delta. Cuando aparece en el Delta, son citados por Camps, al frente de la bonaerense, 3 hermanos de Elena y su primo. Su primo era el general Lanusse. Nada más y nada menos. Un tipo que había tenido todo el poder, todo por lo menos, hasta hacía 3 años. Y cuentan los 3 hermanos de Elena Holmer, y cuenta Lanusse en el juicio a las juntas. Miren qué interesante. Lanusse declara como testigo en el juicio a las juntas, porque fruto de haber denunciado lo que había pasado con Elena Holmer, lo ponen 3 veces en cana, en Campo de Mayo. Porque se encuentran a su prima. El tipo... Y no entiende lo que pasa con ese ejército que anda casi como diciendo, bueno, por lo menos, qué sé yo, nosotros fusilábamos, pero no teníamos, ¿no? En Trelew fusilábamos, pero no teníamos centros clandestinos de detención. Esas discusiones casi absurdas. Todos eran asesinos y cada uno mataba con su manual de estilo, esa es la diferencia, claro, su método. Pero escuchan, y esto es lo que declaran, que el jefe de la distrital de Tigre le dice acá: general, porque el tema es que el cuerpo de Elena fue identificado como el de un hombre de 40 años. O sea, miren el estado en el que se encontraba. General, si me tiran 100 cuerpos por día, ¿qué quiere que haga? 1978, ¿no? Fin de diciembre del 78. Por lo tanto, es interesante la fuente. Cuando lo dicen ellos, cuando lo dice la fuente, y el giro de la historia es más complejo todavía, porque los Holmer van una y otra vez a la justicia desde el 79 y nadie les da bola y siguen en democracia. Y el único dato que les puede llegar a dar justicia es que termina la megacausa EXMA, que nace de la mano de quienes ellos entienden son sus enemigos históricos, ¿no? El único que les puede dar justicia, si no se frena el último capítulo, el tercer capítulo de la megacausa ESMA, y habrá sido la semilla del kirchnerismo de Memoria, Verdad y Justicia. Es loco, porque ellos hoy estarán diciendo: oh, tengo que ir a ese juicio. Pero sí, ese es el juicio que les puede devolver algo de la verdad de lo que pasó con su hermana. Nos debemos todavía, y esa es una capa de la cebolla que algún día podemos quitar, algún laburo profundo sobre la lucha interfuerzas, porque se cansaron de tirarse cadáveres todo el tiempo. Roberto Aleman, era el secretario de Coordinación Económica de Martínez de Hoz en el Mundial 78. Era el tipo que le quitaba la guita a la Armada. La Armada le afana el Mundial al ejército. Le asesina al general Actis, que era el presidente de LEAM. El único que va de los 3 hombres de la Junta al velorio de Actis es Videla. 1976. Actis, que había sido interventor de YPF en tiempos de Lanusse, dicen que era un tipo honrado con la guita, austero, y cuando presenta el plan del Mundial, piensa gastar $100 millones, no construir estadios nuevos, reformar estadios viejos. La mañana que va a dar la conferencia de prensa a los periodistas internacionales, sale de su casa en Wilde y lo matan a 2 cuadras. Por supuesto, la operatoria de ese momento era llenar el cadáver de panfletos montoneros, y es una patrullita de la ESMA que le entrega el Mundial a Masera. Masera se queda con el botín de guerra que es el Mundial. Coloca al general Merlo, que era un hombre de la PDU y que le respondía directamente a él, al frente de LEAM. Pero el que lo maneja es Lacoste, que era un oscuro vocal de LEAM en tiempos del peronismo. Porque LEAM se crea a partir del 73-74.
Ya el peronismo es el que empieza a armar, a través de la Secretaría de Deportes, cómo iba a ser el Mundial 78.